Nos encontramos en el Teatro Principal. Muchos sanluqueños habrán pasado aquí momentos inolvidables, algunos viendo la película y otros no sabemos haciendo qué. Estamos con Manuel Ballester, hasta hace muy poquito propietario de este Teatro Principal, que nos va a hablar de la historia de este sitio emblemático de Sanlúcar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, vamos a ver, de la historia de este sitio y de la historia de la empresa, que es más importante que el sitio, siempre las personas. Pues mira, la empresa nuestra la fundó mi padre en el año 36. Fue un año aciago, como sabrás por la historia, y él empezó el cine el día 4 de julio del 36. Es decir, unos días después, el 18 de julio, como bien sabes, pues estalló la guerra civil, y se encontró con un negocio abierto que le obligaban a permanecer abierto para dar sensación de normalidad, y estuvo 2 meses o 3 meses con la misma película, abriendo todos los días a la misma hora, dando las sesiones de cines que daba, con el pianista tocando. Madre mía. Y sin absolutamente nadie, claro, porque no salía nadie a la calle. Para un empresario tiene que ser muy duro ver cómo el negocio de un día para otro cambia de esa manera. Hombre, era durísimo, ¿no? Era empezar una actividad que él no conocía, una actividad nueva, empezar el 4 de julio y el día 18, pues 12 días más tarde, pues te tocó la lotería. Y entonces había, por lo visto, por lo que me cuentan, pues había 2 opciones: o dar cine o ir al castillo a dar un paseo, ¿no? Entonces los que iban al castillo parece que no volvían, ¿no? Vaya. O sea que había que dar cine. Y dio cine, pues claro, todo el tiempo que pudo, y luego buscando, trayendo las películas como podía, ¿no? Con motos, en fin, aquello fue un desastre. Empezó el 4 de julio, en este cine en concreto. Eso fue en el Teatro Reina Victoria, en la calzada, muy cercano a donde está hoy el ambulatorio. Los pisos que están al lado yendo para la playa, en la misma acera, allí estaba el Teatro Reina Victoria. Y luego pues ya compró este cine, que era propiedad de varios dueños, unos de Jerez, otros de Sanlúcar, tenían acciones, y compró este cine ya en los años 40. Luego en el año 49, el año que yo nací, y el mismo día se inauguró, el 5 de julio, se inauguró el Gran Cinema, ¿no? Se inauguró el Gran Cinema. Y este cine, pues el concreto donde estamos ahora, el Teatro Principal, pues ha sufrido muchas modificaciones. Antes tenía palcos, hubo que comprar unas casas que había al lado para ampliarlo, y hasta llegar al momento actual, pues ha sufrido muchísimas modificaciones. Algunas las he visto yo, otras no. Yo hice la última, que consistió en cambiar un poco la ola del patio de butacas, adaptándola a otro tamaño distinto, el hacer la sala de arriba, porque este cine disponía de 1.500 localidades en planta baja, 500 localidades a la primera visera y otras 500 a la segunda. Y entonces, para intentar dar una programación más amplia, pues hice la sala de arriba, la sala 2, que era una sala donde yo proyectaba, tenía la idea de películas más para un público adulto, y en la sala de abajo, la sala 1, la principal, películas autorizadas, no haciendo coincidir nunca los horarios, con objeto de que los niños pues fueran una película, los padres podían ir arriba, sabiendo que la película de los niños iba a acabar 10 minutos más tarde que la de ellos, para que lo pudieran esperar en la puerta. O sea, se han hecho todos esos intentos, pero hoy en día no se va al cine como se iba antes, en el sentido de únicamente al cine. Ahora se va al centro comercial, donde se va a hacer compras, se va a pasar el día, se va también a ver el cine. Dentro de la oferta que hay, un multicine que da 6 u 8 opciones distintas, se toma la comida más o menos rápida y se ha acabado el día, ¿no? Hoy ha variado por completo. Los hábitos de conducta cambian con cierta frecuencia. ¿Sufrió la llegada de la televisión el cine de aquí de Sanlúcar? Hombre, sufrió el cine de Sanlúcar y sufrió el cine en general. Yo recuerdo que ante el televisor nos quedábamos todos viendo hasta los anuncios. Y cuando llegó el color, pues se veía el color, los anuncios, los mismos anuncios tan malos como antes, pero en color, y la gente se quedaba viendo los anuncios en color. Siempre, por supuesto que sí, que se sube, pero luego se volvía al cine. Se volvía al cine tradicional, como el local único de cine, ¿no? Como lo que ha habido hasta hace unos años, que yo me he resistido hasta última hora a mantener. Pero se volvió, y luego pues vino el vídeo, y luego se ha vuelto al cine. Pero se ha vuelto al cine en locales distintos, no en locales como este, que yo le digo, aunque me duela decirlo, que esto es un dinosaurio. Esto es enorme, esto es gigantesco. El mantenimiento de un cine, el abrir las puertas, es impresionante. Con este local aquí date cuenta que si se pone calefacción, pues hay que empezar 4 horas antes con la calefacción para mantener el local más o menos a una temperatura agradable. Si es con el aire acondicionado en invierno, refrigeración igual. Estamos hablando de que para limpiar este local pues hace falta 5 o 6 personas. Estamos hablando de unos gastos excesivos que hoy día es muy difícil de mantener. Con empresas distribuidoras amigas nuestras y casi familia, como los Chiclana,
A nosotros nos han cedido películas de estreno, hemos podido dar estrenos de películas al mismo tiempo que Sevilla, al mismo tiempo que El Paseo, y hemos notado que aquí teníamos 20 personas viendo la película y que en El Paseo pues había 200 sanluqueños. Viendo la misma película. Viendo la misma película al doble de precio. ¿Por qué es eso? Pues es porque van al centro comercial, tienen fácil aparcamiento, hacen compras de la semana o del día o del tiempo que quieran, van a tomar una comida rápida entre las ofertas que hay allí y han echado el día entero. Y esa es la costumbre que hay, han variado las costumbres y frente a eso puede hacer muy poco. Los gustos de los espectadores también han cambiado con el tiempo. ¿Recuerda usted cuáles eran las primeras películas que se vieron aquí en el Teatro Principal o en otras salas de aquí de Sanlúcar? En el Teatro Principal todos recordaremos, los que tenemos mi edad, los que tenemos los 50, 52, recordaremos que el teatro para nosotros era no solamente el centro de reunión, sino era un centro donde veíamos a los amigos, en las infantiles cambiábamos tebeos, aquí en la misma calle Castelar se cambiaban los tebeos del Capitán Trueno y del Guerrero del Antifaz. Y la infantil pues eran 2 películas que se daban, 2 películas que se habían dado el resto de la semana, por supuesto para un público, a ese público destinado a infantil, y se veían las películas, y digo se veían porque no se escuchaban, las películas no se escuchaban y ni uno venía a escucharlas, uno venía al cine a armar jaleo, a aplaudir cuando llegaban los buenos, a gritar cuando llegaba el malo, y armar un follón tal que ya podías poner el volumen que quisiera, que el público que veníamos no veníamos a eso, veníamos a ver, pero no a escuchar, ¿no? Claro, ha variado muchísimo en el cinema. Yo recuerdo las películas del oeste de John Wayne, que eran películas que el público, nada más que había que anunciar John Wayne, no sabía la gente cómo se llamaba la película ni quién era el director, pero se iba, daba igual. Y llegó, también pasaba con Cantinflas, películas que donde iban unos a ver el actor. Luego vinieron series que tampoco se sabía ya cuál era el actor, pero la gente iba a series. Varió también el público, ya no iba buscando el actor determinado, Ron Flynn, ni John Wayne, ni Express Tracy, ya iban buscando el género. Y hubo un género malísimo, a mi modo de ver, era muy malo, que eran los chinos, las películas de chinos, donde ya no importaba que Chan era el protagonista, ¿no? Si era un Chan o era un Lee o cualquiera de ellos, pero iban a ver la película de chinos, ¿no? Y la película de chinos durante varias temporadas, 4 o 5 temporadas, fue el centro de atención de la mayoría del público, y luego, pues claro, ya se ha pasado posteriormente a un cine de autor, ya se habla del director. Mis hijas, por supuesto, saben mucho más de cine que yo sabía en su época y con su edad, porque saben del director, saben están pendientes de la música, coleccionan los CD de la música de las películas, y hoy se ve el cine más integral que antes, la verdad, se ha aprendido mucho más. Hoy la juventud sabe mucho más de cine que nosotros sabíamos en aquella época. Y el cine también era un acontecimiento social y un encuentro de enamorados, porque el cine era un sitio para encontrarse con su pareja, ¿no? Lo era, indudablemente, sí lo era. Yo creo que somos generaciones de sanluqueños que si no nos hemos hecho novios, sí por lo menos hemos iniciado esos primeros escarceos en el Gran Cinema. En el Gran Cinema era curioso, era una forma de ver cine distinta. Había unas mesas que se situaban detrás de la sala, entonces servían tapas y raciones y se sentaban los mayores. ¿Ah, sí? Sí, los que podían pagarlas, los mayores, y los chiquillos poníamos delante, y allí delante, pues claro, se corría, tampoco se veía mucho la película, ¿no? Se corría de un lado para otro. Se iban las reuniones de chicas, los chicos al lado, y se tiraban pues la pipa, se tiraban lo que sea para llamarse la atención, y ahí se han hecho muchos noviazgos, muchísimos noviazgos. Bueno, el mío también se hizo allí. Sí, yo no me escapé de la quema y también se hizo allí, pero vamos, lo mío no fue, ya te digo, no ha sido una excepción, sino que ha sido lo general durante muchos años. Luego el cinema se tuvo que cerrar, y se tuvo que cerrar porque, tú lo comprenderás fácilmente, el público pedía algo más. Las instalaciones del cinema eran instalaciones de por sí portátiles. El sonido era un sonido que se intentaba dar lo mejor posible, pero en un espacio abierto, pues el sonido se te va, se te difunde por otros sitios, te influyen sonidos de fuera, claro. Te influyen no solamente el ruido de coches y de vehículos que pasaban, sino también el ruido de bares que había alrededor. Las luces también fue un problema determinante. La pantalla se oscurecía o se aclaraba según el coche que pasaba, los focos que llevaba, la moto que llevaba, y el público pues quería ya un sonido mejor al que estaba acostumbrado y quería pues una imagen mejor, y esa imagen y ese sonido pues lo daban los cines de invierno. Aquí tuvimos que instalar el aire acondicionado, para dar una temperatura de 20-21 grados, y entonces el público prefería venir al teatro principal que ir al cinema, y el cinema lo utilizaban en los últimos años únicamente como guardería. Aquello, no más que un cine, era una guardería. Llegaban los padres y nos dejaban a los niños y se iban a los padres a dar un paseo por la calzada,
a tomar aquella berenjena frita que durante aquellos últimos años del cine se hizo muy famosa en la calzada, y dejaban allí los niños. Claro, nos encontramos con que no teníamos ni entradas de adultos, solamente entradas, medias entradas de niños, y con recaudaciones de pena, de 80 niños, 100 niños. Era insostenible un cine de ese tamaño, 6.000 metros cuadrados para tan poca autorización y durante tan poco tiempo, porque solamente eran 2 meses. Y el cinema pues tuvo que desaparecer. Estuvo 2 años cerrado, sin ser cine, y luego vino una empresa constructora y hizo esos edificios que ahora existen. Pues nos encontramos en la sala donde se encuentran las máquinas de proyectar la película. La máquina de proyectar de la sala 2. Esta es de la sala 2, que es la sala nueva, que ya te comenté antes, que la que hicimos en la visera, la primera visera, la segunda ha quedado sin utilización nunca, pero la primera visera se intentamos hacer una sala que dio resultados durante un determinado tiempo para ofrecer una programación más variada. Esta sala pues tiene 2 máquinas, como ves, con un equipo Basolo, que es el que está al fondo, que es un equipo que se llama Basolo, pero es como un cinesync, que da la película da la vuelta sola y es automático y la tiene solo. Va con lámparas, con lo cual al no llevar ya el sistema de carbones no precisa de un control directo como las otras y constante de un operador, sino que funciona sola. El operador se va, la pone en funcionamiento, aprieta el botón y ya no hay que hacer nada más. ¿Quién era la persona encargada de poner aquí la película? Bueno, han pasado muchos, han pasado muchísimas personas y todas, algunos ya desgraciadamente no están. Agustín Ellón no está Francisco Agudo. La memoria me vienen muchísimos nombres muy queridos que han estado y que hoy desgraciadamente ya no están con nosotros, se nos han ido. Manuel Vital y ahora pues José González. Pues José González ha estado con nosotros desde chico y ya muchísimos años. Ha estado de operador en las 2 salas, llevando las 2. Es un hombre de experiencia y que yo a mis amigos, Chiclana, la empresa Chiclana, le he dicho que tienen que entrar, y va a entrar todo el personal mío, pues se lo van a llevar porque yo creo que es un personal muy bueno. ¿Con mucha experiencia? Con mucha experiencia, y se puede tener experiencia y no ser bueno. Entonces, estos tienen experiencia, son honrados y van a ir a los multicines, claro. De la mañana, con los empresarios que se van a instalar en Sanlúcar, en el multicine, que son los hermanos Chiclana. Son íntimos amigos míos, porque sus padres fueron íntimos amigos y hasta incluso llega la amistad hasta los abuelos, ¿no? Hemos tenido contacto de siempre. Los Chiclana son una empresa muy fuerte de distribución, independiente, Chiclana Film, no tiene nada que ver con las multinacionales, es de los pocos independientes fuertes que hay. Y hace unos años pues se han dedicado también no solamente a la distribución sino a la exhibición, y tienen pues un centenar de pantallas en Andalucía, una empresa muy fuerte. Tienen centros comerciales en Sevilla, 2 de ellos, 2 tienen en Granada, tienen en Málaga, en Mija, en Úbeda, el paseo del puerto también es de ellos, y tienen intención de instalarse aquí en Sanlúcar. Yo se lo he presentado a la autoridad de Sanlúcar y a los delegados tanto de Cultura, don Manuel Romero, como a doña Laura Seco, y tienen un interés muy grande en instalarse en Sanlúcar, y creo que Sanlúcar va a estar dotada de una empresa muy buena como los hermanos Chiclana, y luego de 6 a 8 salas van a ir, según los metros cuadrados. Parece que van a ser entre 2.000 o 2.500 metros cuadrados y pueden entrar de 6 a 8 salas. La idea es que los cines formen parte de un centro comercial que se abriría a las afueras de Sanlúcar. Sí, evidentemente sí. Evidentemente tiene que ser así, porque ya ha variado el negocio de exhibición de cine ha variado por completo. Antes se iba al cine y se iba al centro a dar el paseo y se veía la película, y luego se salía a tomar algo. Pero hoy día se va al centro comercial. Se va al centro comercial donde se hacen todas las compras de la semana o las compras del día. Se va al cine a una de las 6 o 8 ofertas que haya en ese complejo, y luego la comida rápida y a casa. Hoy ha variado por completo el ir al cine de cómo se iba antes. Por eso el cine de este tamaño donde estamos han quedado ya convertidos en dinosaurios, aunque dura decirlo, ¿no? Son 2.500 localidades y esto pues realmente son unos números que no se pueden llenar, ¿no? Este cine no va a volver a ser cine como tal. Sin embargo, tenemos entendido que el cine Apolo sí que puede que llegue a tener un uso cultural. Bueno, pues ahí estás tú muy bien informada, porque esto es mi último. Pues sí, también he tenido reuniones con las autoridades del ayuntamiento y con el actual equipo de gobierno, en el sentido de que tengo una oferta por el Cine Apolo para instalarse un centro de alimentación. Y yo se le he ofrecido al ayuntamiento el Apolo, en el sentido de que ahí creo yo que podría instalarse, somos 65.000 habitantes, y podría instalarse un centro cultural que al mismo tiempo diera cine, las series jueves a jueves que hemos estado dando durante estos años en este local,
y que ha tenido aceptación entre un determinado público, muy buena aceptación, y que yo lamento que no se pueda seguir dando, que se pudiera dar allí. Después la orquesta Julián Cerdán pues necesita un sitio donde actuar y donde incluso ensayar. Series de teatro y que se pueden hacer y que se hacen financiadas por la Junta de Andalucía. Tiene una embocadura el Apolo de 21 metros, es decir, que se puede dar todo tipo de teatro, ¿no? Imaginable, ballet, concierto de piano, puede ser una sala que puede tener cubierta el año entero su programación, si el ayuntamiento la aprueba esta decisión. Yo entiendo que ahora va a ser difícil porque el ayuntamiento no dispone de dinero, pero yo le he ofrecido incluso, para que se quede con el Apolo, la posibilidad de permutarlo por un suelo municipal, por lo que sea, antes de que no se quede el centro sin un centro de ese tipo, ¿no? Que multiusos, como yo le llamo, ¿eh? ¿Qué capacidad de espectadores tiene el Apolo? El Apolo 1500 localidades. En 1500 localidades la tuvo, después sufrió la reforma que tuvo, una reforma importante que hizo don Pío Núñez, cuando se instaló aquí en Sanlúcar para los estudios Golden Pro, que fueron los que produjeron y distribuyeron también la serie de las coplas, que la hizo Carlos Herrera, y entonces pues ya él quitó las butacas y lo montó un estudio de televisión. Ahora lo que hay es un estudio de televisión, y como se fue don Pío de un día para otro, pues dejó hasta incluso lo decorado. Lo estuve viendo hace días pasados, lo estuve viendo antes de ayer, con don Manuel Romero, lo estuve viendo y está toda la decoración del último programa está ahí puesta, se fueron corriendo, vamos, se llevaron las lámparas y las cámaras, y está todo allí. Habría que pasarlo otra vez de nuevo a sala, pero yo dispongo actualmente pues de cabinas que le puedo facilitar, ¿no? Para si quieren dar proyección, y les puedo facilitar butacas y sobre todo material importante como como es la pantalla, que es un material caro, va con tintura de plata y que está aquí, hoy está aquí y mañana puede estar en el Apolo, ¿no? Aquí en el Apolo hay proyectos también de que se instale un centro comercial importante. Aquí en el Apolo no te refieres aquí al principal. Sí, sí. Aquí en el principal sí, hay proyectos de un centro comercial, porque si se instala ese centro arriba, que parece que que tiene todas las bendiciones ya del ayuntamiento, solamente le falta el de la Junta de Andalucía, y se instala ese centro comercial en la carretera del puerto, lógicamente iría muy en detrimento del movimiento comercial de aquí, del centro. Y aunque se hiciera peatonal la calle, y aunque se hicieran muchas cosas y aparcamientos, que son necesarios por supuesto, pero se piensa en motivar un poco más el área, y hay una empresa sanluqueña que está por la labor, que es Solución Inmobiliaria, cuyo propietario Antonio González Moreno ha sido el que ha comprado el teatro, y que está buscando pues una empresa de ámbito nacional para que se haga cargo de montar aquí un centro comercial con multitiendas, para dar vida al centro, porque si no, a partir de las 2 de la tarde, cuando cierren los bancos, nos quedamos solos, ¿no? Creo que puede ser bueno para el centro, para que tenga una competencia efectiva con ese futuro centro comercial, ¿no?